Hola, muy buenas a todos, yo soy Flor y en este vídeo os traigo una reseña sobre un libro de Lisa Kleypas que se llama Dame esta noche. Antes de hacerla, quiero explicar que estoy intentando cambiar un poco el esquema de lo que son las reseñas, además de que no tengo demasiadas, no me gusta demasiado como las estoy haciendo, así que me he hecho me lo he preparado antes como lo voy a decir y tal, pero no solo eso, sino que no en todas las reseñas, pero sí en algunas voy a hablar del autor al final. Me explico. Cuando hable de una obra de un autor por primera vez. Es decir, esta es la primera vez que voy a hablar de un libro de Lisa Kleypas. Entonces en esta ocasión les voy a hablar un poco al final sobre ella. A decir algunos datos, alguna que otra cosa, por si alguien no la conocía. Ella, la siguiente vez que tengo planeado otras reseñas sobre libros suyos, ya no lo hago porque ya lo hice en este video. Bueno, empiezo ya con la reseña. Estamos en Texas en 1930 y Adeline Peck, o Addie Peck, nuestra protagonista, tiene 20 años. Es moderna e independiente para la época en la que está. Sus padres murieron cuando era pequeña y ella quedó al cuidado de su tía Lia, quien la crió hasta ahora. Addie es una enfermera muy dedicada a su trabajo y a su vez muy dedicada a su tía, la cual está enferma y tiene que cuidarla. Addie tiene algo de particular. No se siente cómoda en el sitio donde vive, o a veces no se siente de esa época, por decirlo de alguna manera. Y no solo eso, sino que tiene un sueño que te cuentan al principio de la historia, que se trata sobre un desconocido que aparece por la noche, que ella no sabe quién es, pero siente algo muy extraño. Es como si en el fondo lo conociera, como si fuese su amante verdadero, una cosa así muy extraña, que luego sí que tendrá un peso en la historia, pero no demasiado. El suceso central de la historia comienza el día que Addie por el pueblo escucha que todos están comentando sobre un tal Hunter, un viejo que ha vuelto, Ben Hunter. En cuanto Addie se lo cuenta a su tía, esta se alarma mucho porque este Ben Hunter es sospechoso, y no sospechoso, sino que acusado de haber asesinado a su abuelo Russell Warner. Unos días después, la tía Lia muere porque estaba muy enferma y bueno, eso ya era un poco de esperar. Entonces Addie, que toda su vida se había dedicado a cuidar bueno, por lo menos los últimos años, a cuidar a su tía y al trabajo, apenas hacía vida social, se queda muy sola. No voy a explicar muy bien cómo, porque en realidad no se entiende demasiado, es muy poco lógico, pero ese mismo día Addie viaja al pasado. ¿Qué sucede aquí? Viaja 50 años atrás, a 1880. En cuanto va al pasado, que es todo un shock, no sabe qué es lo que está pasando, viene un chico que dice ser su hermano, que le dice, Adi, ¿qué? ¿Dónde estaba? No sé cuánto, te has perdido. Y resulta que la confunden con su tía abuela, que también se llamaba Adeline y era igual que ella. Bueno, eso es un poco, no sé, muy fantasioso, pero en verdad la historia no, la historia es mucho mejor que de lo que puede parecer hasta ahora. Siempre le habían dicho, bueno, su tía Lia siempre le había dicho que era muy parecida a su tía, o sea, a su tía se le dice que se parecía mucho a su propia tía, que se llamaba Adeline también. Adeline, yo le digo Adeline. Y pues eso, él al final resulta que no sabe cómo ha pasado, no sabe cómo volver, así que decide seguir un poco la corriente de la gente y sí, tal, ella es Adeline Warner. Ella en verdad es la Adeline Peck de 1930, de 50 años después. Lo gracioso de esta situación es que, claro, ella se hace pasar ya por Adeline Warner. Adeline Warner es hija de Russell Warner, el que anteriormente dije que había sido asesinado.
Entonces pasan muchas particularidades en esta historia, algunos detalles que me gustan, por ejemplo, que, vale, ella viene de 1930, tampoco que haya en esa época mucha libertad de género y no hay mucha igualdad de género, quiero decir. Y las mujeres siguen siendo sometidas un poco al machismo, pero aún así es muy diferente a 50 años antes. En detalles como, por ejemplo, un día se levantan, le hacen ponerse de esos vestidos que te aprietan todo por acá y tal, y se tienen que hacer las mujeres peinados recogidos, tal, porque si no, eso está mal visto si no se hacen eso. Y ella se puso uno de esos vestidos y baja a comer un día y se había dejado su pelo suelto. Ya la madre la obligó a ir a peinarse y a hacerse un recogido, todos la estaban mirando mal. O sea, son diferencias que te quedas como, Dios. Bueno, luego de esto se encuentra con Ben Hunter, de 50 años antes. En 1930, cuando decían que en el pueblo había vuelto Ben Hunter, un viejo, pues él, cuando ella viaja 50 años antes, pues él es el mismo, pero con 50 años menos. Resulta que este tipo, Ben Hunter, más o menos de la edad de Addie, 20 algo, supongo que tenía, 20 algo, trabaja para Russell, es uno de sus como ayudantes. Ellos tienen un rancho enorme y todo como una finca, porque en ese tiempo Texas era todo campo, y tienen vacas y todo. Entonces, pues ella inmediatamente, por todo lo que le había contado su tía Lía y tal, es como no se fía de él y quiere, ya que sabe lo que va a pasar, quiere impedir que él pueda matar al ahora 50 años antes su padre, que antes era su bisabuelo. Sí, era su bisabuelo, creo que sí. También pasan ciertas cosas como que como que ahora, a 50 años antes, la que es ahora su hermana eh, es la madre de su madre, o sea, su propia abuela, 50 años después, en su vida real. O que su tía Lía pasa a 50 años antes, cuando ella está en el puesto de la Adia anterior, su tía Lía está súper pequeña y es su sobrina Lía. Entonces se cambian todas las tornas y no sé, está muy bien eso. Por la parte de Ben Hunter y ella, se llevaban muy mal. La Adeline original, no, la Adeline original no, la Adeline de 50 años antes, pero antes de que nuestra Adi ocupara su lugar, esa Adeline era una chica muy, ¿cómo decirlo? Era una chica muy presumida, muy presuntuosa, muy de todo. Estaba muy mal criada porque su padre le daba todos los caprichos que quería. Y ella era una egoísta y lo único que buscaba en su vida era conseguir un tío con dinero, quedarse con la herencia de familia y todo este tipo de cosas. Así que cuando nuestra Adi pasa a ocupar su lugar, son dos personas diferentes en verdad. Físicamente son iguales, pero personalidades muy diferentes. Adi viene de 50 años después y que es una chica trabajadora, que ha estudiado enfermería, que siempre lleva una vida más bien humilde, que ha cuidado a su tía. Entonces es como que todos le notan un cambio de personalidad. Ben Hunter con la anterior Adeline no se llevaba nada bien. Y ahora, sin embargo, esta nueva Adi, el cambio ese que ha hecho de personalidad le llama mucho la atención, porque no solo ahora no es una creída egoísta y presuntuosa, sino que también para la época en la que están, la nueva Adi entre comillas, nuestra Adi, quiero decir, para esa época, 50 años antes, otra vez lo digo, 50 años antes, todo el día diciendo eso, pero bueno, 50 años antes, eh, es como muy independiente, demasiado moderna para 1880. Entonces, ya que Ben Hunter empieza a ver en ella que no es
como todas las demás, que todas las mujeres de esa época son unas sumisas, recatadas, que pues como era en aquella época, que la mujer estaba en un segundo plano como compañera del hombre, que no sabía nada, no estudiaba, no, para lo único que servía era para escuchar y para cocinar, básicamente, porque ni siquiera podía tener opinión, ni voz, ni voto, ni nada. Entonces, pues es como muy revolucionaria esta Addie para la época. Y por eso pasan varios sucesos. Y Addie, a pesar de que no quiere fiarse de Ben, porque sabe, bueno, ella piensa que sabe la verdad, viniendo desde el futuro. Sin embargo, se hace un tanto irresistible Ben, porque es hermoso y porque tiene unos ojazos y porque no sé qué, y te lo describen así de una manera. Así que va a pasar algo entre ellos. Hay mucho misterio en el sentido de lo que lo que ha pasado con la muerte de Russell, qué es lo que ha pasado en verdad. Ella se encuentra con que la auténtica Adeline estaba a punto de comprometerse, entonces tiene que lidiar también con eso, descubrir qué es lo que realmente ha pasado en el pasado y, y relacionar todo esto de Ben Hunter en el pasado y tal, relacionarlo con su, ¿cómo se dirá?, con el sueño ese que tenía ella antes de ir. Así que es que estoy a punto casi de contarles todo y no, eso no debo hacerlo. Creo que os he contado lo más importante, dejando lo más impactante de lado, cosa que lo podáis leer. Decir que es una historia que me ha encantado, que tiene lo suyo, porque vale, es un título individual y aquí pasa todo lo que tiene que pasar, pero hay mucho misterio con el sentido de viajar al pasado y enlazar el pasado con el futuro, lo que pasa con Addie. Es una trama bastante interesante por eso. También es muy interesante para ver cómo cambió los pensamientos de 50 años atrás o 50 años después, a pesar de que en 1930 no estaban muy adelantados, pero se me hace muy muy interesante. Y más intentar luego comprender todo el lío de por qué fue eso del viaje al pasado y si realmente ella pertenecía a un sitio a otro, porque como dije al principio del vídeo, ella no se sentía del todo cómoda en su propia época. Así que yo creo que tiene un final hermoso y yo creo que les va a gustar a quien lo lea, si le gustan las novelas de estilo romántico o de estas ambientadas en el siglo XIX. Creo que es una muy buena historia y Lisa Kleypas es una muy buena escritora, así que recomendadísimo. Bueno, ahora voy a pasar a hablar un poco sobre la autora. Lisa Kleypas es una escritora estadounidense licenciada en Ciencias Políticas que escribe historias dentro del género romántico histórico y todas, o casi todas, excepto alguna, están ambientadas en el siglo XIX. Creo que la única que no está, que es contemporánea, y lo sé porque lo hice aquí, se llama Mi nombre es Liberty. Esa no la he leído, así que no puedo decirles qué tal está, pero sus obras han sido traducidas a numerosos idiomas y hay muchísimas que han sido bestsellers. Tiene muchas sagas. Yo, por ejemplo, he leído aparte de este título, que es individual, he leído la saga Valjean, no sé exactamente cómo se dice, que se compone de dos libros, que posiblemente lo hagan en un futuro a la reseña de esos libros, porque me han gustado muchísimo, están muy bien. A los 21 años publicó su primera novela y ha sido nominada y ganadora de diversos premios de literatura. Dando mi opinión al respecto de la autora sobre su forma de escribir y sus libros, puedo decir que de momento todos los libros que he leído suyos me han gustado, que su forma de escribir es muy buena, muy entretenida, describe muy bien sin ser pesada, que eso es difícil, pero yo creo que ella es algo que lo logra. Además, las historias estas ambientadas en otros siglos siempre me han llamado la atención, así que me encanta que sus libros sean así casi todos. Y nada, sin nada más que añadir, me despido por hoy y espero que les haya gustado. Hasta el próximo vídeo.